¿Sabías que tener epilepsia en Colombia no es solo un tema médico? Es un tema también de derechos. Más de 50 millones de personas en el mundo conviven con esta condición. En Colombia, cerca de 800.000 y en el Cauca, más de 5.300. El libro de neuroética propone algo clave, entender esta realidad desde la ética, desde el derecho y desde la dignidad humana. Hay que abordarla desde la parte de la interdisciplinariedad. El paciente necesita también el apoyo jurídico, que es lo que hemos hecho durante 20 años, y para que las entidades de salud proporcionen no solamente lo médico, que son 100 a 120 millones que cubre en la corrección de la epilepsia, sino también obviamente la parte de la reinserción social. El Cauca todavía pues está a año luz de lo que se viene haciendo en Bogotá y Cartagena, donde son los pioneros en cirugía de epilepsia. Desde el punto de vista de la neurología, la neuroética en este momento se convierte en un haz de hechos que nos llevan a decir cómo se soluciona el problema de una enfermedad que ya tiene siglos de existencia. Esta obra recoge más de 10 años de lucha jurídica, incluyendo decisiones claves en el Cauca, donde pacientes lograron tratamientos gracias a acciones de tutela. No es solo informar, es reconocer la dignidad, garantizar los derechos y entender que detrás de cada diagnóstico hay una historia de vida. Porque hablar de epilepsia también es hablar de justicia. Llegó a mi poder este libro llamado Neuroética, escrito por el abogado, docente universitario Alexander Cerón Zamboní, y un capítulo fue escrito por el muy conocido profesor de la medicina, el neurólogo Tomás Zamora Bastidas. El prólogo fue de Jaime Fandiño Franqui. Sí. Pues permítame, yo saludo profesor Alexander Cerón. Permítame, bienvenido a Tiempo Real. Qué gusto, ¿cómo está usted? Gracias, muy amable Diego por la invitación para expresar los hallazgos y los resultados de 15 años de trabajo jurídico y social con el doctor Tomás Zamora. Nos unimos hace 15 años para, decirlo así, erradicar el problema de síndromes convulsivos o las mal llamadas epilepsias sin curas. Su carrera, profesor, usted es docente. Yo soy un poco los televidentes de su hoja de vida. A ver, yo soy filósofo y abogado de la Universidad del Cauca, posteriormente autor pues, de otros libros como Filosofía del Derecho, Derecho y Justicia, texto que me llevó a ganarme beca Parlamento Andino en el año 2009. Y después de haber graduado de abogado, también capté otra beca en el año 2024, que casualmente estoy ya casi finalizando los estudios de doctorado en Derecho. Profe, ¿qué lo llevó usted a decirle al neurólogo Tomás Zamora, venga, escribamos un libro sobre la neuroética? El primer niño que yo ayudé fue en el año 2007, Hamilton Zúñiga, un joven que le negaban el cupo en un colegio de Los Milagros Cauca, porque no sabían el manejo de los docentes ni la comunidad de cuando una persona convulsiona qué hacer. Entonces lo más fácil es decirle a alguien, no, usted retírese del colegio. Y entonces con ese niño se curó, le hicimos, no era abogado en ese momento, y esa tutela se ganó a Selva Salud en ese momento, y ellos le cubrieron el costo de transporte y albergue en Bogotá, el diagnóstico y la cirugía que le corrigió definitivamente a ese niño el problema de epilepsia. Cuando hicimos un estudio de lo que sacaron del cerebro era cisticercosis. ¿Y qué lo llevó a usted, Alexander Cerón, meterse en un tema sin ser médico y neurólogo, de investigar sobre estas enfermedades convulsivas como la epilepsia? Claro, busqué los mejores médicos en Colombia y fui a llegar a Bogotá, que no había en el Cauca una infraestructura adecuada para tomar exámenes de alto nivel. Hay en el Cauca con esa dificultad. Entonces, ¿cómo no empezar? Pues obviamente, como me prosperó la tutela en ese momento siendo filósofo nomás, y como fue exitosa, pues obviamente la coloqué al servicio en Bogotá de todas las personas que llegaban ahí y sin tener los recursos para poder
que les hicieran las intervenciones y un diagnóstico de calidad. Ahí fue que descubrí al cirujano Juan Vergara Palma, el único en Colombia en ese momento del año 2007 que operaba las propias epilepsias y los síndromes convulsivos que no propiamente son epilepsias sin curas. ¿Cómo es el manejo de una persona que es epiléptica? Bueno, primero, lo elemental, tener una resonancia magnética simple o con cortes finos. Ese es un examen de vanguardia y de alto nivel. Ahí podemos determinar si hay lesión, si hay tumor, si hay quistes, o si hay hematoma, o lo que sea que haya allá, se logra ver con ese examen. Lo que no pasa en nuestro medio. En nuestro medio por ejemplo, hemos llevado un señor que se llama Orlando Daza Zúñiga, que es otro que está aquí en el texto nombrado, desde los 13 a los 53 años en el Cauca, diagnosticado como epiléptico sin cura y con un examen que se llama electroencefalograma, 23 años con un electro, y llega a nuestro programa y le hicimos tomar resonancia y ya tiene un tumor supremamente grande cerebral y no era epiléptico de nacimiento. Lo que usted nos está contando aquí en este espacio, Ajá. es que por su experiencia personal y lo que investigó, no toda persona que tenga convulsiones se le puede catalogar como epiléptico. Epiléptico sin cura. ¿Así se le llama? No, pues eso es lo que les dicen, ¿no? Usted es un epiléptico y tiene que convivir tomando Tegretol, fenobarbital, y usted no, créame que eso no tiene curación. Eso es lo que le dicen acá, ¿sí? Pero luego de hace 15 años a hoy les decimos, no, venga a ver cuál es el diagnóstico, con base en qué examen le están diciendo eso. Antes formulaban epamin. Epamin, fenobarbital, Tegretol, ácido valproico, hay veces les dan la suma de varios de esos. Meleril. Pedialil, les dan, hay veces de 4 medicamentos, y entonces son como 10 pastas en el día. O sea que según su experiencia, doctor Alexander, malos diagnósticos y la epilepsia sí tiene cura. En su mayoría tiene cura, y más cuando se detecta a temprana edad. Eso hemos logrado. Imagínense, hemos hecho curar como el joven Hamilton Zúñiga, de los 13 años que tenía eso, y hemos hecho curar gente de 53 años, como el señor Orlando Daza, como otras señoras de acá de Popayán, de a los 55, 57 años, y todas desde los 10 años, 8 años, convulsionando, tomando medicamentos con la idea de que eso solamente es controlable. Cuando usted le planteó la idea al doctor, quienes han visitado al doctor Zamora, que es una eminencia. Es una eminencia, es un neurólogo. El primer neurólogo. Sí, señor. Quienes han tenido que visitar al doctor Zamora por problemas neurológicos, no simplemente por convulsiones, Ajá. saben de quién le estoy hablando. ¿Y cómo convenció usted a Tomás Zamora para escribir este? Eso es investigar. Y claro, después de 8 años que concluimos, que la gente que nos llegaba de Bolívar, Cauca, de mercaderes, cuando después de intervenidos, cirticercosis, que es una larva que se va ¿Eso es por la comida del cerdo? por el cerdo, la fresa, y esa larva va por vía digestiva y se aposenta en el cerebro. ¿Y esa enfermedad también tiene cura? Esa es la del tipo de epilepsias que por lo general son susceptibles de intervención. O sea, la persona, ¿cómo llaman la enfermedad? Si la cirticercosis. Eso la larva. Lo dan medicamentos para no convulsionar, pero ¿sí tiene cura? Pues claramente. ¿Eso lo operan? Eso es lo que hemos venido haciendo operar. ¿Y lo operan dónde? En el hospital de Kennedy, Bogotá. Aquí no. No, aquí no, la infraestructura, la verdad no, pues en los 15 años todo ha sido remitido a Bogotá y últimamente a Cartagena, donde son los pioneros a nivel latinoamericano de la cirugía de epilepsia, en el 68, Jaime Fandiño Franqui. Usted ha dicho que es el que le hace el prólogo, ¿no? Él es el que hace el prólogo. Okay. Claro, él es el que en el año 68 operó en Colombia el primer epiléptico y se curó también. Pero venga, profe, pues viajar a Bogotá, Cartagena es muy costoso. Claro, casualmente... Y con el tema de las EPS, no. ¿Cómo tramito yo, si yo tengo un familiar que tiene la enfermedad esta producida por la larva del cerdo, o que yo creo que me le han diagnosticado de epilepsia y quiero descartar con otros exámenes que no es epilepsia, ¿cómo tramito yo ante mi EPS para que a mi paciente lo lleven a Bogotá o a Cartagena? Claro, primero que todo tener una consulta, y eso es lo que muestra en el texto, primero que todo tener una consulta o el perito, que en este caso pues es el doctor Zamora, porque las entidades demandadas, el neurólogo de la entidad demandada
él está, digamos que hablado para no formular algo que sea alto costo. Esto es alto costo. Entonces, por ende, el médico adscrito no le va nunca a remitir a Bogotá. Esa es la experiencia en 15 años. Por eso es importante con el médico particular tener el primer acercamiento y mirar en qué nivel está. Para nosotros manejamos una escala. Escala 0, que no tiene ninguna examen. Escala 1, electro. La mayoría nos han llegado con electro. Y ya nosotros lo llevamos a escala 2 y escala 3. La escala 2 es tener la resonancia magnética simple y contrastada y la telemetría video, que es un examen donde le provocan la convulsión al paciente a la fuerza, le conectan electrodos en cerebro y en pantalla gigante aparece a la vez que convulsiona dónde está el corto. Cuando usted dice nosotros, ¿hace referencia a algún... Al doctor Zamora y al equipo en Bogotá y en Cartagena. ¿Y cómo ha sido entonces, cómo es el conducto regular para buscar el apoyo jurídico que las personas puedan lograr esos exámenes? Bueno, siempre nosotros hacemos el ingreso con el doctor Zamora porque es nuestro perito y él es el que hace ya, mira, si entra en escala 1, escala 2 o escala 3 y de acuerdo a eso él envía los exámenes de alto nivel para nosotros hacer una petición. Ese es el primer paso, el derecho de petición. Por lo general, las empresas que uno va a tutelar dicen que como está ordenado por un médico no adscrito a la entidad, que obviamente que no es vinculante, pero la Corte Constitucional, aquí en el libro lo digo, la Corte Constitucional, por eso hemos tenido éxito, dice que no es necesario que el especialista que ordene un tratamiento, así sea de alto costo, esté adscrito a la entidad que uno en demandada. Entonces, por lo tanto, el concepto de un médico particular es vinculante, pero bajo unas características. Eso es lo que siempre contesta la EPS. No, si usted Sí. trae examen, debe ser practicado por el especialista que tiene contrato con nosotros. Sí. Si usted lo hace por un médico particular, eso no, aquí no se tiene en cuenta. No, entonces, el libro es eso. En el libro se muestra toda la curva jurisprudencial que los jueces del Cauca y Colombia fallaron a favor, 2007 al 2014 y el 2014 a hoy. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos hoy, por lo menos, para que una tutela no la tumben? Claro, entonces bajo el principio de integralidad y otras cosas que hablo en el texto. ¿Cuántos años con esta ayuda, con esta asesoría? 15 años llevamos de ayuda. ¿Y la experiencia ha sido? Ha sido maravillosa, maravillosa porque no se imaginan la experiencia tan importante de ver una persona después de 30 años de sufrimiento que te dé un abrazo y diga, llevo un año sin convulsionar. O que como el joven William Garcés Córdoba, que se graduó de filósofo hace poco y ya va para cirugía, pero le tocó hacer toda la carrera cayéndose, convulsionando en la calle y bueno. Para una persona que nos ve a esta hora y quiere buscar la asesoría suya y el doctor Zamora, ¿eso es muy costoso? No, el doctor Zamora cobra una consulta incluso hasta más económica que lo que usualmente un neurólogo en Cauca la cobra, que es 200,000 pesos. Ajá. Eso sí es la única inversión inicial que la gente hace porque él obviamente paga un consultorio, claro, que es en Clínica Palmares. Y en mi caso, en los 15 años, siempre cuando la gente se curaba, era que me decía, mire, le reconozco algo para que usted de pronto haga algo con otra persona que vea que no tenga recursos. Entonces la gente muchas veces me terminaba dando alguna cosa, lo que quisiera, lo que... ¿Usted no cobra? No, yo no cobro, sino luego cuando la gente ya se cura, cuando la gente ya obtiene el resultado, es voluntario. Ya. ¿Usted no cobra honorarios? No cobré honorarios hasta obviamente, hasta el año pasado prácticamente. Ahora comenzamos a cobrarlos porque necesitábamos imprimir el texto. ¿Usted es docente universitario? Docente universitario. Ajá. ¿En la Facultad de Derecho? No, en componente FISH de la Universidad del Cauca y sí, doy unas horas de ética. Ética. Ajá. ¿Cómo le ha ido con la ética? Excelente, en práctica, esto es lo que le ha gustado mucho a mis estudiantes porque colocamos en práctica la ética. Esto es colocar en práctica la ética. Ser responsables. Sí, ser solidarios, buscar el bien común. Y este libro, Neuroética, hágame un resumen, porque yo lo estuve leyendo, lo estuve mirando, por eso no lo he leído todo, sí, gracias por el detalle, profe. ¿De qué trata este libro? ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, ahí primeramente hay un recorrido de la ética de la antigüedad a hoy, que se ha dicho hasta hablar de neuroética. En los capítulos obviamente posteriores se hace obviamente una reflexión
de cuáles son los fundamentos jurídicos y las implicaciones sociales, obviamente de cómo fallaron los jueces desde el año 2007 a hoy. Ahí muestro los fundamentos jurisprudenciales que me sirvieron para poder ganar transporte a Bogotá. Es una belleza, albergue en Bogotá. La gente a veces ni sabe que se puede con tutela obtener los desplazamientos con un solo acompañante a Bogotá. Es más, lo digo porque conocí a un familiar que tuvo que la EPS asumir también el desplazamiento del hotel en Cali con un acompañante. Sí. La gente no pelea eso, profe. No, pero ahí en el texto están los argumentos jurídicos que yo utilicé en 15 años y que me prosperaron, obviamente. Ajá, ahí están. Entonces, eso se muestra. Por otra parte, se muestra, obviamente, pues se muestra también que ya en el capítulo del doctor Zamora y en las conclusiones, qué tipos de convulsiones son susceptibles de intervención y cuáles no. Entonces, ahí está más o menos el aporte clínico y médico y neurológico. Eso. Y el prólogo, pues obviamente, de semejante figura de Jaime Fandiño Franklin, distinguido profesor de la Universidad de Cartagena, miembro de la Academia Nacional de Medicina y presidente de la Fundación Centro Colombiana de Epilepsia FIRE. Y bueno, fue el que de una u otra forma, él hace el prólogo porque él nos candidatizó para un premio nacional de epilepsia, que quedamos de segundo. ¿Y de qué trataba el concurso? Pues de que el prólogo y la edición del texto, pues hasta el segundo puesto, prácticamente. ¿Y en qué consistía la convocatoria que ustedes quedaron de segundos? De esa convocatoria era el premio FIRE, que dan cada 2 años. Ajá. En temas de epilepsia. Ajá, que es en comunión con la Academia Nacional de Medicina. Mire, lo invité Gustavo y Fernando porque cuando el profe me habló del tema, pues a mí me conmovió mucho. Mi hermano que falleció sufrió de epilepsia. Y lo he escuchado atentamente y nosotros sufrimos en la familia lo que fue un mal diagnóstico. Mal diagnóstico. Eso luego varios especialistas nos lo dijeron. Claro. Cuando usted me tocó el tema, a mí me movió mucho la fibra. Sí. Porque cuando uno lo ha vivido, sí, y uno ha tenido un paciente que convulsiona, es muy difícil. Sí. Y peor es aún luego darse cuenta a uno que le digan, fue un mal diagnóstico. Sí. Y en esa época pues no había la asesoría que hay ahora, por eso quería que usted contara y socializara para que no nos pase lo que nos pasó a muchos, que nos decían lo de su hermano no tiene cura. Incluso nos llegaron a decir que había que hacer una lobotomía. Y usted entenderá qué es una lobotomía. Sí, claro. Es prácticamente dividir el cerebelo en dos para evitar los choques y que no convulsionara. ¿Estoy equivocado, profe? Sí, claro. Hasta eso llegaron a decir. No. Entonces lo invité porque yo quería que usted contara su experiencia y quienes padecimos con un ser querido mal diagnóstico no lo sigan sufriendo. Sí, gracias. Y justamente mi presencia y el texto es la intencionalidad, no por protagonismo, ni por un ego académico, sino que el solamente divulgar que existen los mecanismos jurídicos, eso ya es una gran ganancia para el paciente, y que sepa que por lo menos en qué lugares de Colombia están la infraestructura para que le den un verdadero diagnóstico de calidad. Eso es salvar vidas ya, porque la persona ya sabe sus derechos. Por ejemplo, este texto se lo vamos a entregar a partir ya de la otra semana, que nos entrega masivamente a cada juez que le corresponda fallar una tutela, le vamos y le obsequiamos el texto. Para que falle en derecho. Para que falle en derecho y documentado bien, porque hay veces que hay jueces que pronto están en la Edad Media, que piensan que esta dificultad de salud es una posesión demoníaca, y mentira, porque estamos ya en una época donde la tecnología reina. Correcto, usted lo ha dicho. Sí. Y lamentablemente hay muchos fallos judiciales que están soportados sí. en unas posturas jurídicas sí. que nada tienen que ver con la actualidad. Sí. Y muchos jueces les da miedo fallar sabiendo que el derecho a la vida, el derecho a la salud son derechos fundamentales y que deben estar por encima de cualquier otra consideración. Claro. Piensan más en el tema económico. ¿Cómo no van a perjudicar al EPS? Así me dijo un secretario, un juzgado hace años, y que le vamos a dar el texto ahora la otra semana que nos lo entreguen. ¿Se lo va a llevar? Sí, se lo vamos a llevar, porque él dijo, fallé negativamente porque yo no voy a prevaricar. Yo no me puedo olvidar de esa palabra. O sea, que él está sí. actuando en contra de la ley, según él. Pues sí,
Según él, estaba actuando en contra de la ley. Prevaricar es eso, ¿no? Sí, prevaricar, me dijo, yo no voy a prevaricar por ayudarle a su paciente. Me dijo. Seguro ese supuesto prevaricador nunca ha tenido que padecer el sufrimiento con un familiar. Sí, entonces a él le vamos a obsequiar el texto, porque es educarlo. Me imagino que secretario es. No Sí, vamos a sí. decir el nombre. Sí, Me imagino. claro. Profesor Alexander, ¿cuál es su mensaje final con todo este tema? Que es muy corto tocarlo acá, pero que es muy bonito. Bueno, primero que todo, cuando se presenten estas eventualidades de síndromes convulsivos y que le digan, usted es epiléptico, dúdelo. Dúdelo. Como dice René Descartes, la duda metódica es el principio de todo, es el principio del conocimiento. Dude y vaya obviamente y tenga la opción, si las personas pueden viajar a Fire, Cartagena, solamente pongan los transportes y allá no le cobran los exámenes. Ese es el último dato. Porque esto hemos ganado últimamente gracias al texto también, que el prólogo que nos ha hecho Jaime. Profe, y quienes quieran contactarlo para tener más información, ¿qué deben hacer con usted? No, pues me contactan y tenemos obviamente los sábados, siempre atiendo los sábados para efectos de analizar en qué grado están, grado 0, algunos grado 0, grado 1, por lo general grado 0, grado 1, y mirar a ver cómo se lo impulsa para que llegue a un nivel de grado 3. ¿Compartir el teléfono? Claro, sí, claro, 310-462-4159. ¿Lo repite, por favor? 310-462-4159. Profe, lo seguiremos invitando muy a Gracias. aquí en tiempo real por su ilustración. Muchos éxitos. ¿Cuántos años tiene Orlando ahorita? 55. 55. ¿De los cuántos años de edad le apareció el problema de salud? No, desde los 13 años más o menos. 13 años. Sí, señor. Y fue intervenido Después me intervenido a los 53 años. Después de la cirugía no ha tenido crisis. Las crisis eran en las lunas. ¿En las lunas? ¿Y cuánto tiempo durabas en la convulsión? Eso era como unos 2 minutos, pero perdí el conocimiento, no me acordaba nada. La cirugía la hizo el doctor Juan Vergara. ¿Y hace cuántos años no convulsionas? Hace 4 años. Ahí fue, Aquí fue la cirugía. ya, al lado izquierdo. Sí, que acudan a esta fundación para que Dios quisiera pues, que se curara. Con pacientes con epilepsia y buscar su sanidad se convierte en un calvario para los familiares, como es el caso de los Navia Perafán con su hija Mary. Pues le cuento que eso es desesperante y muy, digamos, eso para uno es que no, en la vida es como tener media vida. Es muy duro vivir con un paciente, sobre todo con un hijo con ataque, eso es muy duro. ¿Tiene dificultad con los miembros derechos, para mover los miembros derechos? Sí, doctor. Afectado por la cabeza y después también me ha afectado por el lado derecho de el brazo y la pierna, todo esto, el lado derecho, ¿no? No tiene fuerza en el lado derecho, sino que es más débil. Filósofo William Albeiro Garcés Córdoba. Felicitaciones.